Bien, entonces vamos a empezar este show. Entonces, nos habíamos quedado en que teníamos que trabajar los árboles de Brown. Los árboles de Brown son un tipo de árboles binarios que van a estar balanceados respecto a su tamaño y que nos van a ser útiles para eh, almacenar información en sus nodos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Lo que queremos es que esa información sea rápida de obtener y tenga otra tanto de funcioncitas, ¿no? Entonces, como vamos a estar trabajando mucho con el tamaño de los árboles binarios y el tamaño de un árbol binario, y como queremos que sea balanceado, pues nos vamos a tener que estar peleando mucho con módulos base 2 de números naturales. Y la representación usual de NAT en COC, mediante sucesores, no es demasiado amigable a trabajar con módulos, módulo 2. O sea, entonces, debido a que no es tan amigable, conviene construir una nueva representación de los números naturales, la cuales son los números binarios. Esta representación es mucho más amigable a los números módulo 2 y, y nos ayuda a que muchas funciones y propiedades se puedan expresar de manera más fácil y a su vez se puedan probar de manera más directa, ¿no? El razonamiento sobre la estructura de los naturales, la estructura planteada aquí justamente modela esa estructura módulo 2, ¿no? Entonces, con los números naturales, módulo 2, tenemos básicamente dos opciones, ¿no? Que sean congruentes a 1 o que sean congruentes a 0, módulo 2, ¿no? Dado que queremos que el 0 sea su propio constructor, entonces normalmente definimos al constructor Z como el 0, ¿no? Con esta definición inductiva. Y definíamos al U como justamente un número que sea congruente a 1, módulo 2, ¿no? O sea, que tenga la forma 2x más 1. Como necesitamos los que sean congruentes a 0, módulo 2, si pusiéramos aquí que D fuera solamente los números de la forma 2x, esto nos pondría ciertos problemas a la hora de representar, porque tendríamos múltiples representaciones del 0, y no queremos eso, ¿no? Entonces, para solventar eso, en lugar de que sea de la forma 2x, le estamos agregando un 2 en módulo, ¿no? Que es una forma muy sencilla de arreglar este problema. Antes de avanzar, ustedes sí ya trabajaron módulos, ¿no? Congruencias módulo algo, ¿no? Sí vieron eso, creo que se ve en superior 2, no sé si ustedes llevan superior 2. Creo que sí, mi intuición diría que sí. Si mal no recuerdo como que en compu. Ok, sí, Broadly dice que sí. Perfecto, entonces sí, más o menos saben de lo que estoy hablando, entonces no hay tanto problema, ¿no? Entonces, esta definición es justo la definición que vamos a trabajar, ¿no? Y como es una definición inductiva, pues solita crea su principio de inducción, que está bastante aquí claro, que es para probar que una propiedad se cumple sobre cualquier natural binario, basta probar que la propiedad se cumple para cero. Hay que asumir, este sería como el caso base y tenemos dos casos inductivos, ¿no? Si asumimos que si asumimos que para todos se cumple la propiedad para la base, entonces se debe de cumplir para el U de la base, y si se cumple para la base, también se debe de cumplir para el D de la base, ¿no? Entonces, si ya tenemos estas tres cosas que suceden, esto nos implica que la propiedad se cumple para todos los naturales binarios, ¿no? Es básicamente el principio de inducción. Este es como un equivalente al principio de inducción, que es cuando lo vemos como con un set. Aquí es cuando el inducción es cuando lo vemos con un prop, este es con un set. No hemos visto lo de sets, pero ahorita creo que no es tan importantísimo esto. Y esto es cuando ya lo vemos para tipos, ¿no? Tenemos los tres principios de inducción para los tres niveles de interpretación de Coq, ¿no? Que es proposiciones, sets y tipos. Que realmente el que nos va a importar básicamente es el de inducción, ¿no? Entonces es lo que nos importa. Entonces, con esto ya podemos empezar a plantear unas ciertas propiedadcitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta de la inyección, ¿no? La inyectividad de los operadores, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar que todos los operadores son inyectivos. Entonces, ¿cómo se les ocurre hacer esta prueba? Antes de hacer esto, podemos tratar de escribir bien esta prueba. Voy a intentar a ver si... A ver, vamos a compartir pantalla. De compartir. ¿Cómo comparto todo? Oh, no.
A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir todo porque también quiero... Ujú. Ya están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Magnífico. Entonces, ¿qué nos decía esto de aquí? Teníamos esto de acá, ¿no? ¿Qué tenemos que probar? Así en papelito bonito tenemos que probar esto de acá, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que probar es que si 2, nos acordamos que U de A es lo mismo que 2A más 1, ¿no? O sea, aquí lo vamos a estar traduciendo como se suele ver, ¿no? Entonces, tenemos que ver que 2A más 1 es igual, si esto es igual a 2B más 1, pues entonces esto nos implica que A es igual a B, ¿no? Y esto está bastante sencillo, ¿no? Si quisiéramos hacer la demostración a pata, vemos la demostración. Básicamente, pues restamos 1 de ambos lados. Si tenemos que 2A más 1 es igual a 2B más 1, entonces 2A es igual a 2B. Y pues esto también dividiendo 2 de ambos lados, pues vamos a tener que A es igual a B, ¿no? Entonces esto en representación usual es bastante sencillo, ¿no? Pero a lo mejor aquí se puede volver un poquito complicado. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Tal que hacemos un intros para poder meter a nuestro contexto justamente estas cosas. Por cierto, el tamaño de las letras sí se ve bien, sí lo ven cómodo. Perfecto. Entonces vamos a hacer el intros y ahora tenemos esto de aquí, ¿no? Queremos probar esto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aquí a lo mejor podemos hacer una desestructuración de la hipótesis, ¿no? Entonces, a ver qué pasa si hacemos un destruct h. Entonces, destruct h. Entonces, si hacemos un destruct h, solo nos elimina la hipótesis, ¿no? Porque no nos está ayudando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hacemos un inversion h? En el inversion h, nos acordamos que el inversion, cuando tenemos igualdades de cosas inductivas, busca la posibilidad de que esta clase de expresiones sean iguales, ¿no? Entonces, la única forma en que esas cosas sean iguales es en que necesariamente las antecedentes son iguales, ¿no? ¿Por qué? Por cómo está definida nuestros constructores, ¿no? La definición inductiva nos ayuda a ver que la única forma de que estas dos cosas hayan sido iguales es que necesariamente estas dos hayan tenido que ser iguales, ¿no? A lo mejor nos podríamos haber utilizado un F equal, ¿no? F equal in H, a ver qué pasa. Creo que no nos... Así un apply, F equal in H. Y a lo mejor le tenemos que decir un poquito de la entrada, tal con A. Creo que en esta no me va a servir. Pero al menos con el inversion ya nos saca la hipótesis que necesitamos. De hecho, cuando hacemos el inversion, solito sustituye esto, ¿no? Entonces, con el inversion ya se vuelve esto. Ya con un sencillo reflexivity queda, ¿no? Entonces ya queda esta demostración, ¿no? Y fue bastante sencilla. Entonces, en la versión que había trabajado, creo que lo hice un poquito igual. Sí, justamente con un inversion salió igualito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se les ocurre que va a salir esta otra de acá? Que es virtualmente la misma afirmación, pero con el operador de doble más uno. Entonces, literalmente, este mismo procedimiento nos va a ser útil para esto de acá. Entonces, si hacemos el intros, ¿qué va a pasar? El intros va a aventar todo esto al contexto. Lo avienta al contexto. Luego, una vez que tenemos esto y hacemos inversion sobre H, va a verificar sintácticamente cómo es la única manera en que estas dos expresiones que tienen un D hayan sido iguales. Como esta es una definición inductiva a través de funcioncitas,
esta cosa ya es inyectiva por pura definición, si no, no estaría bien definida. Entonces, precisamente en el inversion es donde va a ser esto, donde sale que necesariamente estas dos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, por eso ya con el reflexivity sale. ¿Ok? Ahora vamos a este. Un binario no es cero, ¿no? Entonces, si tomamos un número que sea distinto de cero, creo que a lo mejor esta notación no la hemos usado. Nosotros tenemos la igualdad y tenemos la negación de la igualdad, ¿no? Que por cierto, creo que todavía no han empezado a ver la parte de lógica, ¿cierto? La parte de lógica ya la vieron. Ok. Entonces, ya hemos estado trabajando con un poquito de cosas que son proposiciones y hemos estado trabajando con ciertos tipos de conectivos lógicos. Particularmente hemos trabajado con la implicación, pero hay otros conectivos lógicos, como por ejemplo la conjunción. La conjunción normalmente se escribe con las diagonalcitas, ¿no? Esta es la conjunción. Y la disyunción se escribe de la forma equivalente, nada más que al revés, ¿no? Haciendo que se parezcan a sus operadores, ¿no? El sí solo sí se escribe igual con la doble flechita y cada uno se puede trabajar con un cierto tipo de tácticas que son bastante intuitivas. Ahorita las vamos a ir trabajando porque varias de estas afirmaciones están con eso. Particularmente la negación es con esta culebrita, ¿no? Entonces, si tenemos una proposición y queremos negarla, le ponemos esta cosa así, ¿no? Y como la igualdad es muy importante, esa amerita su propia definición de negación y entonces creo que ha habido varios lenguajes, hay varios lenguajes de computación lenguajes de programación donde justamente el que no sean iguales, el operador booleano de desigualdad, lo escriben con esta de aquí, ¿no? Que es con un menor que, mayor que, seguidito. Entonces, algo aquí que es importante recordar es que tenemos también las constantes de falsedad. Tenemos false y tenemos true. Con mayúscula. Estas son prop. De hecho, si hacemos un check, hacemos check false, nos va a decir que false es un prop. El tipo prop es el tipo que viene innato de Coq, que nos sirve mucho para plantear teoremas, ¿no? Todos estos, de hecho, son de tipo prop. De hecho, si busco aquí un check de inch, así, literalmente el teorema que acabamos de hacer, si lo busco, nos va a aventar qué es. Y si pongo un print, nos dice cómo se ve como función y no me acuerdo cómo era. ¿Cómo era para buscar el tipo? A ver, a lo mejor. No. Era con eval, about. Creo que era con about. Print scope, bla, 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 bla. A ver si le pongo un search. Ahí. No me sirvió. Y si le pongo un about. No me acuerdo bien cómo poner para que nos imprima el tipo de esta clase de cosas. Pero el punto es que esto de aquí, esta expresión. Por ejemplo, si buscamos esta expresión, esta sí nos va a salir. Check. Si ponemos esta cosa así, ahora sí nos sale, ¿no? Esto es de tipo prop. Y justamente las proposiciones se comportan como predicados o proposiciones lógicas, ¿no? Igual traen consigo cuantificadores, incluso si hubiera puesto aquí un exist, que creo que tampoco hemos visto, también me lo revisa como un prop, ¿no? Entonces tenemos los dos cuantificadores, el exist y el for all. Ya hemos trabajado con unos poquitos. Entonces, las igualdades de cosas, check, 2 igual a 2, es justamente también son cosas de tipo prop. Igual si tuviéramos conjunciones y disyunciones, todas estas nos van a salir de tipo prop. Particularmente nuestras constantes de falsedad. Ajá. Entonces, algo que quizás todavía no hemos mencionado, pero es muy relevante de mencionar, es cómo trabaja Coq con la negación. Coq es un sistema
de inferencia. Bueno, es un sistema deductivo de orden superior. ¿Y qué significa eso? Que ustedes de seguro ya han trabajado con sistemas, a lo mejor no directamente, pero han trabajado con sistemas deductivos, como con el de las proposiciones. Probablemente en lógica computacional habrán visto lógica de predicados, ¿no? Donde ya empiezan a cuantificar cosas, ¿no? Donde ya ven formulitas de la forma para todo X, P de X, cosas así, ¿no? Y probablemente les hayan mencionado por ahí que las cuantificaciones siempre se hacen sobre variables. Si ya empezamos a cuantificar también, ¿cómo se llama? Predicados, entonces esta clase de expresiones ya se vuelven expresiones de orden superior. Ajá. Esto particularmente nos es útil cuando queremos escribir en una sola fórmula el principio de inducción. Nos acordamos que en el lenguaje de primer orden, siempre que escribían el principio de inducción, tenían que escribirlo un principio de inducción por cada predicado, que se volvían un montón de fórmulas, ¿no? Cada una con sí, para todo X, si cumplía la base, cumplía el caso inductivo, entonces esto es equivalente a que para todo X, P de X, ¿no? Y esto lo tenían que hacer una vez por cada predicado. Cuando esto lo podríamos todavía colapsar en una sola fórmula si podemos cuantificar sobre los predicados, ¿no? Entonces eso nos hacía que fuera una lógica de segundo orden, ¿no? La lógica de Coq es una lógica de orden superior, lo que significa que podemos cuantificar casi sobre cualquier cosa. Hay que tener cuidado. Entonces, eso es algo importante. Y es una lógica deductiva que se basa en la lógica intuicionista, que probablemente eso ya no lo hayan visto, los tres tipos de lógica, ¿no? Que es la lógica minimal, la lógica intuicionista y la lógica clásica. Probablemente todas las demostraciones que hayan ustedes usado es con la lógica clásica. Y esta lógica clásica se parece muchísimo a a estas lógicas, solo que tiene un axioma más, que es el axioma del tercero excluido, que nos dice que para todo X sucede P o sucede no P, ¿no? Esta es una de las equivalentes. De hecho, hay muchas fórmulas equivalentes a la tercero excluido. También está la de el deshacernos de la doble negación, no P implica P. La eliminación de la doble negación, este también es un equivalente al tercero excluido. Y normalmente estos axiomas, que los metemos como axiomas para que nuestro sistema deductivo podamos deducir cierto tipo de fórmulas, no son tan amigables computacionalmente. Porque algo que queremos es que si una fórmula es verdadera, si una fórmula se puede demostrar, que toda su fórmula se pueda construir, que podamos construir una demostración. Agregar este tipo de fórmulas, como el tercero excluido, nos rompe con eso. Porque aquí ya no, el hecho de que podamos demostrar toda esta formulota no nos dice que podamos demostrar alguna de sus subfórmulas. Y eso es una propiedad que no nos gusta porque no lo hace computacionalmente viable. Si queremos hacer que una computadora se encargue de construir pruebas, el que haya cosas que salgan con el tercero excluido hace que no necesariamente tengamos pruebas para cada una de sus partes. Y eso, si estamos construyendo un sistema que lo haga de manera automática, queremos que sea como modular, ¿no? Que vayamos construyendo de más pequeño a más grande. Entonces, por esa razón y otras razones más importantes que ahorita no voy a meter mucho en detalle, la lógica de Coq es intuicionista. Entonces, no tiene todo el poder de la lógica clásica. Particularmente no tenemos el tercero excluido y no tenemos este tipo de reglitas, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Lo que sí tenemos es bueno, en la lógica clásica, la negación es muy amigable, ¿no? Porque podemos ir eliminando dobles negaciones. Cuando no tenemos esta clase de axiomas, tenemos que hacer la negación un poco más a pata. Particularmente cuando definimos la negación de algo, la negación de P, esto lo vamos a definir, esto se hace sobre todo en lógica intuicionista, se define como, si tenemos P, esto nos implica la constante de falsedad. Esto puede ser un poco confuso. La definición de una negación es básicamente una implicación. ¿Y cómo lo podemos pensar intuitivamente? Que para mostrar que esto sea cierto, que la negación de algo sea cierto, basta decir que si tenemos una prueba de P,
entonces vamos a tener una prueba de falso. Es como un razonamiento semejante a una prueba por contradicción. Imagínense que de alguna manera logramos demostrar P. Tenemos una demostración, con donde llegamos a P. Ajá. Si logramos tener una demostración de P, entonces por aquí en algún momento, como esta cosa va, como queremos que esto sea verdadero, esto va a ser falso, ¿no? Entonces en algún momento por aquí debió haber salido algo falso. Entonces, si logramos tener una prueba de P, en esa prueba de alguna manera va a tener por ahí metida una contradicción, es decir, una prueba de falso. Entonces, básicamente esa es la idea. Dado que probar la negación de una proposición es, si tenemos una prueba de P, con eso nos alcanza para tener una prueba de falso. Entonces, pero sí estén viendo un poquito la intuición detrás de eso. Es medio confuso. ¿Cómo vamos? Entonces, me parece que cuando estén viendo ya la parte de lógica con Manuel, van a ver terminar de, de asentar esta idea, ¿no? Pero entonces, lo que hay que llevarnos de aquí es que vamos a tener los operadores, vamos a tener la conjunción, la disyunción, la implicación, la doble implicación, la negación de la igualdad y particularmente la negación. La negación básicamente va a estar definida de esta manera. Negación de P es equivalente a P implica falso. ¿Mm? Entonces, esto, ¿por qué lo traigo a borda? Porque justo en esta demostración vamos a explotar un poquito eso. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿no? Tenemos el for all, B, quién sabe qué. Entonces, pues empezamos con el intros, ¿no? ¿Qué queremos mostrar? En español nos dice que si B no es el número 0, entonces va a existir un C, de manera que ese C, de manera que este B es U de C o este B es D de C, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es decir, o un número o es 0, o va a ser U de alguien o D de alguien, ¿no? Que lo cual tiene sentido con nuestra definición, ¿no? Entonces vamos a tratar de aplicar esto. Vamos a hacer un intros. Intros. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos un existe? ¿Cómo se demuestra un existe? Es evidenciando quién es este objeto que existe. Ajá. Y esto lo vamos a hacer con la táctica exist. Ahorita lo vamos a mostrar. Entonces, lo primero que tenemos que explotar es el hecho de que B es distinto de 0. Ajá. Entonces voy a recordar más o menos cómo se trabajaba. Aquí. Ok, vamos a hacerlo por análisis de casos. Vamos a hacer un destruct B. Entonces vamos a tener 3 casos, ¿no? Como estamos haciendo un análisis de casos de B va a poder ser o 0, o U de alguien, o D de alguien, ¿no? Entonces vamos al primer caso. El primer caso es que B sea 0, ¿no? Entonces en nuestra hipótesis vamos a tener que 0 es igual a 0, lo cual es evidentemente falso, ¿no? Entonces, ¿qué tal que hacemos un unfold? Por cierto, si buscamos aquí, si hacemos un locate, esta cosa, esta es la anotación de la negación, ¿no? Si hacemos un locate, nos va a decir que esta cosa se llama not. El nombre es not, que es bastante intuitivo, ¿no? Y si hacemos un print not, entonces nos dice que es básicamente una función, que justamente es una funcioncita que nos agarra una proposición y nos devuelve esta otra proposición, ¿no? La implicación de que A implica falso, ¿no? Entonces, que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, aquí podemos desdoblar la definición del not. Podemos, de hecho, también buscar locate, esta cosa, y nos va a decir que es la notación para not equal, ¿no? Entonces, el equal nos acordamos que estaba denotado literalmente con el igual. Entonces, podemos desdoblar la definición del not. Entonces, podemos hacer un unfold. Nos acordamos que ya habíamos visto un poquito la táctica unfold. Unfold, not, ¿no? Y lo hacemos en H, porque queremos desdoblar la definición de not en H. Entonces, esto lo va a convertir en una implicación. Entonces, si hacemos esto, justamente lo convierte, ¿no? Si Z es igual a Z, entonces falso. Entonces, esta implicación, esto de aquí, por ejemplo, estaríamos cargando con una contradicción, ¿no? Entonces aquí podríamos hacer un assert
assert z igual a z. As h a. Vamos a ponerlo así. Entonces se nos vuelve una nueva meta porque aquí lo que voy a querer hacer es que si tenemos, esta es nuestra hipótesis, ¿no? Si 0 es igual a 0, entonces falso. Entonces, el antecedente es evidentemente cierto. ¿Estamos de acuerdo? Si el antecedente es evidentemente cierto, entonces evidentemente va a tener que ser el caso de que falso es cierto, que es una hipótesis, ¿no? Vamos a tener nuestra hipótesis falso, lo que significa que traemos una contradicción en nuestra hipótesis. Entonces, yo lo que voy a querer hacer es justamente tener esto como hipótesis. Entonces voy a tratar de meter esto como una afirmación. Entonces, para afirmar esto, pues voy a hacerlo en su propio caso. Nos acordamos también de que cuando queremos hacer bullets que no trasciendan a nuestra estructura, podemos hacerlo con llavecitas, ¿no? Entonces, aquí va el bullet para justamente demostrar esta afirmación. Y esta afirmación se resuelve muy fácilmente con un reflexivity. Entonces ya quedó esta demostración, ¿no? Aquí ya cierro el bullet. Ya lo tenemos como una hipótesis, ¿no? Entonces aquí, de hecho, podemos hacer un apply H in HA. ¿Qué nos está diciendo? Este apply, las implicaciones son a su vez como funciones, y de hecho no es coincidencia que tengan una notación bastante parecida, ¿no? Básicamente lo podemos pensar como una función. Si tenemos esto, eventualmente la función vamos a tener esto, ¿no? Entonces, y justamente tenemos esto. Entonces, al aplicar esta función en esto, nos va a transformar esto de aquí bajo la imagen de esta función. Podemos pensar esta cosa como una expresión lambda, donde lo podemos ver así, ¿no? Como una... Voy a copiar esto. Así, muy burdamente, podemos ver esa clase de cosas como esta H, la podemos ver como una expresión lambda Z, que nos devuelve que si tenemos esto de aquí, lambda Z igual a Z, donde esta base casi va a ser como la variable X, nos va a devolver falso, ¿no? Bueno, falso con mayúscula. Entonces, si hace match con la variable esta de aquí, nos va a devolver falso, ¿no? Entonces, si aplicamos esta cosa de aquí a esto, si hacemos, y esta función le llamamos h, ¿no? Si le llamamos h con z igual a z, entonces, por definición, esto va a beta reducirse a falso. Espero no haberlos perdido, porque estoy usando muchas cosas de muchos lados. Entonces, al final del día, lo que vamos a hacer es transformar nuestra hipótesis de aquí en falso. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo con apply. De hecho, computacionalmente eso es lo que Coq está haciendo de fondo, porque esta cosa es una función en Coq, como Coq lo tiene guardado como una función, como un fun de algo, que es básicamente una expresión lambda. Entonces, así es más o menos como funciona, y es justamente lo que hace, ¿no? Transforma esto en un falso. Entonces, aquí ya tenemos una hipótesis falsa. Entonces, creo que aquí podríamos hacer un contradict HA. Ahí. Creo que puse block mayos. Contradict HA. Y ya se resuelve la duda. Ya se resuelve esta rama. ¿Por qué? Porque aquí ya está notando Coq que tenemos una hipótesis falsa. Creo que otra forma equivalente hubiera sido si hubiera puesto inversion HA. También lo resuelve. Entonces aquí todo este show puede ser un poco engorroso. Creo que había una forma, lo hice más corto la otra vez, ¿no? Entonces, creo que esta rama primero la había hecho con un intuition. Entonces aquí, ¿qué pasa si de hecho hago un inversion H? Si hago un inversion H, primero hay que escribirlo bien, si no, pues obviamente no sale. Como no es un tipo inductivo, no me lo está entendiendo. Entonces aquí hago un destruct H, ¿qué pasa? Ahí está. Si hago un análisis de caso sobre H, ya también me resuelve la rama. ¿Por qué me la resuelve tan rápido? Por el simple hecho de que estas dos, de que aquí estamos poniendo la desigualdad de cosas que son sintácticamente iguales, ¿no? Entonces, al hacer un análisis de casos, lo único que me está pidiendo probar es que estas cosas sean iguales. Entonces, esa es otra aquí esta sería como la forma más straightforward, esta que les acabo de hacer.
pero quizás otra forma más corta es con un destruct, ¿no? Con un destruct H y aquí solo ponemos un reflexivity. Hay muchas maneras de hacer esta clase de pruebas. Y ya queda esta rama, ¿no? También estaba... Y una manera más automática es ya literalmente poniendo la táctica intuition, la cual nos ayuda, intuition. Estoy escribiendo bien. Intuition. Ahí está. Entonces, la táctica intuition normalmente trata de hacer, es una forma automática en que se resuelven cierto tipo de metas. La intuition avanza si la meta se puede ir resolviendo a través de haciendo destructs o haciendo intros o haciendo rewrites, así cosas obvias. En este caso, aquí lo que estaba intentando aplicar fue básicamente un análisis de casos y después un reflexivity, ¿no? Entonces, esta táctica automática no siempre funciona, pero en este caso sí funciona. Entonces, aquí son 3 versiones distintas, unas más automáticas que las otras, de la misma rama, ¿no? Voy a dejar esta de aquí, que es la que venía aquí. Entonces, vamos a hacer la siguiente rama. La siguiente rama es cuando tenemos esto de aquí, ¿no? Y aquí podemos hacer algo muy semejante. Esta desigualdad nos está diciendo que U de B es distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aquí, déjenme me acuerdo. Ah, claro. Este ya va a ser nuestro testigo, ¿no? Queremos mostrar que U de C es igual a U de B, ¿no? Nos acordamos cuál era nuestra meta, ¿no? Nuestra meta, cuando hicimos nuestro análisis es, aquí estábamos en nuestro análisis de casos, ¿no? 0 igual a U de alguien, U de B igual a U de C, U de D igual hicimos nuestro análisis de casos sobre B, ¿no? Y entonces B tenía estas 3 posibilidades. Entonces tendríamos que ver que justamente el objeto que estamos buscando, que es B, va a existir alguien, ¿no? Va a existir el C que tome esa forma, ¿no? Entonces, en el primer caso, cuando era 0, no satisfacía lo que queríamos porque el antecedente de la implicación era falso, ¿no? Cuando es distinto de 0, cuando tenemos esto de aquí, entonces lo único que tenemos que evidenciar es que cuando B tiene esta forma, tenemos que evidenciar que este de aquí es literalmente U de C. Entonces, quien vamos a probar que existe es justamente B. Espero no perderlos. ¿Cómo van con esto? ¿No los he perdido? Sí, vamos bien en los análisis de casos. Aquí ahora B es U de B. De hecho, incluso pude haber hecho, si les ponía with, y pude haber puesto B'. A ver qué pasa con esto. No, bueno, lo voy a dejar así. Entonces, en el tercer caso, el primer caso es cuando B era igual a Z. El segundo caso del análisis de casos es cuando B es igual a U de alguien, que es U de B. Utilizó la misma letra, entonces puede ser un poco confuso, pero básicamente lo que está diciendo es que nuestro B ahora es U de alguien, es U de B. Y precisamente es lo que estamos mostrando en este teorema, ¿no? Que existe alguien que es U de alguien o que es D de alguien, ¿no? Entonces, quien vamos a evidenciar que existe, pues es justamente B. Y ya nos lo viene en nuestro análisis de casos. Entonces, aquí podemos hacer básicamente un exist. Aquí el exist, con la S al final, hago hincapié en ese, nos ayuda a resolver metas donde está una cuantificación existencial. Para demostrar un existe, la mejor forma es evidenciando a un testigo. Y es justamente lo que vamos a hacer. Le vamos a decir quién es el testigo, ¿no? Entonces le digo la táctica exist y toma como entrada el testigo. Y nuestro testigo es B. Entonces, cuando hacemos esto, sustituye las ocurrencias de C por B y nos lleva a demostrar eso, ¿no? Entonces, aquí hace la sustitución y busca y se convierte en nuestra meta en esto. Entonces, nuestra meta es mostrar que o bien U de B es igual a U de B o U de B es igual a D de B. Espero que vean claro que la rama con la que vamos a demostrar este O es justamente esto. ¿Cómo demostramos un O? Para demostrar un O, basta mostrar alguno de sus disyuntos, ¿no? Si logramos demostrar alguno, ya lo hicimos. Que eso es algo que la lógica clásica no es cierto.
En la lógica clásica, no necesariamente para demostrar un no hay que demostrar alguno de esos disyuntos. O sea, básicamente la idea con la lógica intuicionista es que para poder construir la prueba de una disyunción, tenemos que de alguna manera u otra construir pruebas de alguno de sus disyuntos. En la lógica clásica eso no es cierto, porque podemos demostrar disyunciones sin tener que demostrar pruebas de sus disyuntos. Particularmente, tercero excluido cumplía eso. Podemos no tener pruebas de P, podemos poner P aquí algo bien súper dificilísimo que nunca tengamos una prueba, podemos poner incluso una contradicción. Y no vamos a tener, bueno, si ponemos una contradicción, la negación va a ser una tautología, pero si tenemos, esta de aquí nos está afirmando un O sin tener que mostrar ninguno de sus disyuntos. Entonces, nos da un salto muy fuerte que rompe nuestra intención computacional de tener que elaborar pruebas de cada una de las subexpresiones de la fórmula, ¿no? Entonces, como queremos que Coq cumpla eso, pero de hecho, si no quisiéramos, podemos agregar como axioma el tercero excluido y ya se volvería Coq se vuelve un sistema deductivo de lógica clásica, que es cuando importamos la biblioteca de Classic, de Logic de Classic, entonces justamente agrega este axioma, ¿no? Y entonces corrompe un poco con nuestra intención de que todo sea computable en muchos sentidos, pero al mismo tiempo nos haría más semejante a como solemos trabajar, ¿no? Porque casi siempre cuando estamos trabajando lo hacemos con lógica clásica. Ajá. Pero pues en Coq es con lógica intuicionista. De todos modos, aquí no hay problema. Entonces, regresando a la disyunción. Queremos mostrar una disyunción. Para mostrar una disyunción, tenemos que mostrar alguno de sus disyuntos. Y básicamente, si aquí podemos poner las tácticas de left o right. Estas tácticas nos van a decir, le va a decir a la meta qué disyunto es el que queremos atacar. Entonces aquí podemos hacer un left, porque queremos justamente atacar este disyunto left, y ya se convierte la meta en esta igualdad, la cual obviamente ya sale con un reflexivity. Entonces ya sale esta otra meta. Y el otro, pues adivinen qué, se va a parecer muy parecido, va a ser muy parecido. Ahora nuestro B tomó la forma de D de B, porque estamos en análisis de casos. Entonces, este disyunto ya no nos va a servir y ahora el que nos va a servir es este. Pero antes tenemos que decir, darle el testigo, ¿no? Entonces ponemos un exist, B, B, y entonces convierte la meta en esto, sustituyendo las ocurrencias de C por B, y aquí hacemos ahora un write, nos dice qué meta queremos abordar, y justo hacemos ya un reflexivity. Entonces, aquí creo que usé varias metas, varias tácticas que a lo mejor no tenemos todavía tan muy claras, pero sí quedó claro cómo va la idea de esta demostración. Todo clarísimo. Magnífico. Eliseo, no te has perdido ahí. Hay mucha sintaxis, entonces nos podemos medio perder. Va que va. Pues vamos ahora a hacer otro parecido, ¿no? Vamos a mostrar vamos a mostrar algunos lemas de inequidad, ¿no? Estos lemitas son así básicos y tontos que cuando lo estamos haciendo en papel y así en el pizarrón, hasta los omitimos, ¿no? Si alguien se pone a dar una clase, esta clase de afirmaciones las obvian. Pero a la hora de estar trabajando con Coq, como es minucioso, es importante tener un montoncito de teoremitas, ¿no? Entonces aquí vamos a ir agregando esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que si tenemos un natural que es U de alguien, ese natural no va a ser 0, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque va a ser 2 de 2 por A más 1, ¿no? Entonces, ese más 1 ya nos garantiza que no va a ser 0. Entonces, ¿cómo podemos atacar esto? Aquí podemos hacer un intros. Y aquí, esto de aquí, nos acordamos que al ser una negación, esto en el fondo es una implicación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hago un intro otra vez? Si hago un intro, como esto es una implicación, ¿qué pasaba cuando teníamos un intro con una implicación? Mandaba el antecedente al contexto y queríamos proceder a mostrar el consecuente, ¿no? Entonces convierte esto de aquí en esto. Ajá. Porque el antecedente es la igualdad. Básicamente, el negar una igualdad es si esta cosa es igual a esto, implica falso. Entonces, aquí lo que podríamos hacer básicamente es un inversion H. Y esto lo que va a hacer el inversion es tratar de ver cómo sintácticamente se pudo haber dado esta igualdad.
esta igualdad, como este es 0 y este es U de alguien, no se pudo haber dado, ¿no? Entonces, el inversion te da cuenta que esto no pudo haber sido el caso y de ahí necesariamente resuelve la meta, ¿no? Como solo hay una meta, literalmente ya resuelve todo lo que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, básicamente esta prueba es muy fácil. Y podrán inferir que la equivalente, pero con el operador de, va a ser muy parecida. Porque basta, hacemos intro. De hecho, incluso, no, creo que sí. Hacemos el inversion se da cuenta que esta igualdad no pudo haber sido el caso y la resuelve, ¿no? Entonces ya queda resuelta. Aquí vamos a tratar de ahora atacar esta, ¿no? Aquí vamos a hacer un intro, y de nuevo un inversion. Y de nuevo resuelve esto, ¿no? Sintácticamente esta igualdad no pudo haber ocurrido. Ajá. Todo por la definición inductiva que dimos, ¿no? Si aquí hubiera habido posibilidades sintácticas donde esto sí hubiera sido el caso, si sí hubiera ocurrido, entonces aquí nos habría dado más metas, una meta por cada posibilidad sintáctica. Pero Coq solito detectó que esto es sintácticamente implausible. Entonces de ahí ya resuelve la meta. Entonces la táctica inversion es muy poderosa porque puede ayudar a resolver metas que no, que son imposibles, ¿no? Cuando estamos hablando de operadores inductivos, ¿no? De relaciones inductivas, ¿no? Entonces esta ya quedó, esta prueba también ya quedó. Entonces, aquí, una versión equivalente de esta demostración era usando discriminate, ¿no? De hecho, creo que es mejor usar discriminate, porque esta sí es una desigualdad, ¿no? Discriminate también se comporta un poco parecido, ¿no? Trata de ver si la igualdad que está, si la desigualdad que está ahí es dada por la naturaleza sintáctica, ¿no? Entonces, incluso aquí creo que si hubiéramos hecho un discriminate, ya lo hubiera resuelto también. Y en efecto ya lo resuelve. De hecho, lo voy a dejar con un discriminate, porque creo que así era originalmente, ¿no? Entonces, vamos a intentar a ver esto. A nunca va a ser igual que U de A. Entonces, ¿cómo podemos atacar esto? A ver, un intros. Y a ver, ¿qué pasa si hacemos otra vez un discriminate? Esto ya no lo está pudiendo resolver, ¿no? Entonces, a ver qué pasa si hacemos un intro. Y esta igualdad, ahora sí, un inversion, H. Y vamos a tratar de ver cómo pudo haberse dado esta igualdad. Si hacemos un inversion, pues primero hay que escribirlo bien. El inversion ya no nos ayuda mucho. Entonces, aquí a lo mejor creo que, si mal no recuerdo, esta salía ya por inducción. Vamos a ver a este. Sí, aquí ya salía este por inducción. Entonces, aquí ya tenemos que hacer induction. Induction A. Entonces, se vuelven tres casos. El primer caso ya lo tenemos resuelto, ¿no? Era justamente este de aquí, ¿no? Entonces, aquí creo que no me convino haberlo escrito de esta manera, pero pues ni modo. Entonces, podemos aplicar esta cosa. A ver si así solito lo aplica. Apply. Esta cosa. Y no pudo hacer match por cómo están invertidos. Entonces déjame acuerdo cómo lo ataqué. Ok. Induction, quién sabe qué. Intuition. Ok. La primera lo va a intentar. Literalmente va a repetir la prueba como lo hicimos con este de aquí, ¿no? A lo mejor con el intuition también sale. Que es la táctica intuition. Intuition. Entonces, con esta táctica, la táctica de intuition lo único que hace es literalmente desdoblar la definición de la negación. Entonces, yo creo que mejor hago un intro, que es lo que está haciendo básicamente intuition. Y aquí un inversion H. Entonces, esta inversion ya resuelve. Esta meta es imposible, esta hipótesis es imposible, el inversion lo detecta y ya nos completa esa meta. Entonces, nos vamos al siguiente caso. Ya tenemos una hipótesis inductiva. Entonces, aquí
podemos a lo mejor hacer un intros, no un intro. Normalmente Coq trata de mantener las desigualdades escritas lo más que se pueda. Tenemos que explícitamente decirle a tal desigualdad, desdóblate, porque si desdobláramos todo de golpe, se podría volver todo bastante engorroso. Entonces, por default, aún si hago intros, las desigualdades no se ajustan, ¿no? Para no tener que estar cargando con muchas implicaciones de false, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente U de U de A igual a U de A, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tal que hacemos Aquí podemos a lo mejor aplicar uno de nuestros lemas de inyectividad, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí, por ejemplo, si tenemos U de A igual a U de B, entonces A es igual a B. Entonces, a lo mejor podemos aplicar este de aquí, ¿no? Entonces, intro, apply, este de aquí, in H. Entonces, esto lo que va a hacer es convertir esto en una igualdad entre U y H. Ajá. Entonces, si hago esto, justamente lo convierte en esto. Y nótese cómo tenemos aquí la igualdad de U igual a A y aquí la desigualdad de U de A igual a A, que es nuestra hipótesis inductiva. Entonces, esto de aquí ya es en cierto sentido una contradicción. Entonces, aquí algo que podemos hacer es contradict H. Entonces, ¿qué hace la táctica contradict H? Lo que va a hacer es, dada la hipótesis, la va a negar y vamos a tratar de mostrar la negación con el resto de las hipótesis, ¿no? Entonces, cuando neguemos esta cosa de aquí, se va a convertir en exactamente esta meta. Entonces ya va a salir con con una simple aplicación, ¿no? Entonces, si hacemos contradict, noten cómo transforma esta cosa, la transforma ahora en nuestra nueva meta, pero negada. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la intuición de contradict? Es demostrar que la negación de alguna de las hipótesis con las otras hipótesis. Pues contradict esto. Y esto de aquí se vuelve exactamente esta meta de acá. Entonces aquí ya podemos hacer un assumption. O un apply inductive hypothesis con A. Pero mejor un assumption para no tener que estar escribiendo el nombre, ¿no? Entonces ya quedó esta meta. Y vamos a la siguiente. Y aquí podemos hacer un intro. Esto lo meto aquí. Y como que U de alguien igual a D de alguien, como que no va a rifar tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hago un inversion H? Si hago un inversion H, U de alguien, un número no puede ser simultáneamente el doble más uno de alguien y el doble de alguien, ¿no? Porque eso implicaría que es par y es impar al mismo tiempo, ¿no? Y sintácticamente lo estamos describiendo con esta relación inductiva, ¿no? Entonces, esta igualdad es imposible. Y el inversion justamente nos está detectando eso. Con el inversion H ya nos detecta eso y nos resuelve la meta, ¿no? Entonces ya quedó completamente demostrado. Entonces ya quedó esto de aquí. ¿Cómo vamos? ¿Sí quedó bien? Entonces creo que la prueba, de hecho, es bastante semejante, ¿sí? Vamos ahora a hacer el equivalente de esta, pero ahora con D. Y probablemente se vea muy parecida. Entonces vamos a copy-pastearla y a ver qué pasa. Entonces vamos a hacer el intro, el induction, el intro. Esto se convierte en un falso. Hacemos el inversion y ya sale, ¿no? Y hacemos de nuevo el intro. Hacemos, aquí vamos a tener que cambiar la hipótesis, ¿no? Porque aquí aplicamos la inyectividad del U. Y ahora, como estamos con DES, pues vamos a tener que aplicar la inyectividad. No. Aquí se nos invierte un poquito el orden de las cosas, ¿no? Entonces aquí a lo mejor esta meta se va a parecer más a esta otra meta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un intro para convertir esto en una implicación, ¿no? Entonces vamos a demostrar falso, asumiendo esta igualdad. Hacemos una inversión de H y ya se resuelve esto, ¿no? Porque esta de aquí es imposible. Ya quedó. Y ahora vamos a la última, que tenemos puros Ds, y ahora sí, hacemos un intro. Aquí vamos a querer transformar esto en un D de A igual a DA, ¿no? Aplicando la inyectividad del operador D. Entonces aquí, en lugar de aplicar el teorema
uinjectivity, vamos a aplicar el D. Lo bonito de elegir nombres adecuados es que modificarlos es en corto, ¿no? Y entonces ya con eso transforma esta de aquí en una igualdad, ¿no? Y de nuevo podemos contradecir la H, y esto se vuelve justamente esta hipótesis de aquí, y con el assumption ya queda. Entonces ya quedan nuestras pruebitas. Todas salieron muy parecidos. En la vida real, tenemos el equivalente de hacer esto, es decir, la prueba es análoga. Y lo bonito de Coq es que a lo mejor no tenemos la analogía, no podemos decir la prueba es análoga, pero sí podemos hacer copy-paste. Entonces, unas por otras. Entonces, ¿vamos bien? Lo de contradict, claro. Entonces, contradict, ¿qué hace? Estamos en esta meta, ¿no? Aquí queremos mostrar esta desigualdad de objetos. Nos acordamos que la desigualdad es básicamente es una implicación donde estamos diciendo la igualdad de esta cosa. De hecho, para que sea más claro, voy a poner un unfold not. Si hago un unfold not, transforma la negación en su definición, ¿no? Su definición es literalmente una implicación. Si tenemos que estas cosas son iguales, entonces esta cosa es falsa. Esa es nuestra definición. Hacemos un intro y lo metemos aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos que... bueno, aquí tenemos D de esta cosa y D de esta cosa. Aplicamos inyectividad y tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, en el fondo, nuestras hipótesis nos está diciendo D de A es igual a A, por un lado, y por otro lado, D de A es distinto de A. Una contradicción clara, al menos intuitivamente. Entonces, como es una contradicción, ¿qué quiere decir eso? Que unas de las hipótesis implican la negación de otras de las hipótesis. Eso es lo que implícitamente quiere decir que en nuestras hipótesis traigamos una contradicción. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el contradict? El contradict es, vamos a decir, ¿cuál de las hipótesis podemos contradecir con las hipótesis anteriores? Ajá. Lo que queremos decir es que algunas hipótesis implican la negación de otras, ¿no? Entonces, particularmente esta hipótesis implica la negación de esta. ¿Por qué? Porque la negación de esta es literalmente esta, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer contradict? Contradict lo que va a decir es, tú estás afirmando que esta cosa es la negación de esta afirmación, la puedes probar con tus hipótesis anteriores, ok, muéstrame eso. Entonces convierte nuestra meta en la negación de esta afirmación. Entonces, cuando hacemos un contradict, nota como esta hipótesis, que era la que vamos a contradecir, se vuelve nuestra meta, pero negada. Ajá. La negación de esta igualdad es la negación es esta desigualdad, que ya solito se encarga el impresor de Coq en convertirlo en esta cosa, ¿no? Y justamente esta de aquí implica esta de acá. ¿Por qué? Pues porque son iguales. Y es lo que estamos aplicando con el assumption. Ajá. Entonces, ¿qué hace el contradict? El contradict nos agarra una hipótesis, nos convierte su negación en la meta y nos deja el resto de las hipótesis. A manera de que con el resto de las hipótesis mostremos la negación de su meta. ¿Sí quedó claro? Magnífico. Entonces, ahora vamos a probar otras propiedadcitas. Entonces, tenemos que si U de I es distinto de U de J, esto nos implica que I es distinto de J, ¿no? Es como el inverso de las inyectividades, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un intros. Y vamos a aplicar Vamos a... Vamos a ver qué cosa podríamos utilizar. ¿Qué pasa si hacemos un inversion H? Ok. Esta cosa no es inductiva, así que no podemos hacer un inversion. ¿Qué tal que hacemos un intro? Tenemos esta igualdad, queremos probar falso. Vamos a... Ya se me está olvidando qué fue lo que hicimos. Tenemos esta de aquí. Pues está bien fácil. Entonces aquí lo que vamos a hacer es... ¿cómo era? Era contradict H. Entonces... Bla, 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 bla. Ok. Vamos a tratar de contradecir esto, ¿no? Entonces... Contradict H. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí el contradict se comporta distinto dependiendo de
la forma que tenga nuestra hipótesis. De hecho, eso creo que lo puse justamente en las notas que les pasé. Deja chico bien. Porque el contradict se comporta de 4 maneras distintas. Entonces creo que esto va a ser más fácil si utilizo esta. Entonces, a ver. ¿Dónde estaba? Aquí están las tácticas rewrite, intro, split, exist. Aquí viene como que un poquito de descrito cómo deben de funcionar cada una de las tácticas, ¿no? Specialize, exist, contradict. Ok. Entonces, el contradict se comporta distinto de si nuestra hipótesis hay o no hay algo que esté negado. Entonces, si nuestra hipótesis es una negación y queremos, aquí, este es el caso que nos está importando, ¿no? ¿Por qué? Aquí estamos teniendo una desigualdad, que es la negación de una igualdad, ¿no? Ah, sí. Entonces, si nuestra hipótesis es una negación y aplicamos contradict con una negación, básicamente tenemos que mostrar la afirmación de lo que viene aquí, ¿no? Elimina la negación, ¿no? Si aplicamos contradict a algo que no está negado, entonces busca la negación de esa cosa. Si aplicamos contradict con cosas donde si aplicamos contradict a una negación y además nuestra meta es otra negación, entonces añade nuestra meta a nuestras hipótesis y muestra y elimina la negación, ¿no? De este de aquí, ¿no? Le borra la negación, ¿no? Y si en nuestras hipótesis tenemos A y una negación, entonces muestra la negación y mete B al contexto, ¿no? La única forma de que meta B al contexto es que B aparezca con una negación. Si no aparece con negación, no lo mete al contexto. Y siempre invierte la hipótesis que contradecimos. Si contradecimos una hipótesis negada, probamos la sí negada, y si la tenemos solita, probamos la negada, ¿no? O sea, esta táctica se encarga de no acumular negaciones, porque, de nuevo, recordamos que la eliminación de la doble negación es una fórmula lógicamente equivalente al tercero excluido. Entonces, acumular negaciones es contraproducente. Entonces, regresando a lo que queremos, aquí tenemos una negación. Si aplicamos contradict, queremos mostrar la igualdad de estas cosas. Ajá, la igualdad de estas cosas. Y notemos que también tenemos en nuestra meta una negación, ¿no? Entonces, de hecho, la que estamos aplicando es esta de aquí. Y tenemos una negación en nuestra hipótesis y una negación en nuestra meta se mete a nuestra hipótesis y probamos la hipótesis sin la negación. Ajá. Entonces, cuando aplicamos contradict, justamente hace esto, nos la invierte. Y aquí ya podemos, de hecho, hacer un rewrite. Rewrite H. Y ya se convierte en esto igualito y un reflexivity. Y ya queda, ¿no? Creo que yo me había puesto como hint que era aplicar F equal. De hecho, si queremos ahorrarnos el rewrite, podemos aplicar F equal. Y esto solito va a borrar estas U's. Creo que solito borra estas U's. Porque literalmente está viendo que es el operador aplicado. El operador aplicado a una cosa es igual a ese mismo operador aplicado a esta otra cosa, ¿no? Entonces necesariamente tuvieron que haber sido iguales esas cosas, ¿no? Entonces con un F equal nos eliminamos de estas U's y un reflexivity, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Lo voy a dejar así como el F equal. No, una assumption. Entonces ya queda esta prueba. Entonces, esta otra de aquí probablemente salga muy semejante. Voy a copy-pastearme esta cosa. Y así hacemos intros. Aquí tenemos negación y negación. Se van a invertir los dos. Y ya tenemos esto de aquí. F equal assumption. ¿Dudas?
Eliseo, no te he perdido en toda la sintaxis. Magnífico. Entonces ahora vamos a tratar de probar esta de aquí, ¿no? Si x es distinto de 0, entonces, o x es igual a u de alguien, o x es igual a b de alguien, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por el principio, intros. Entonces, aquí a lo mejor podemos utilizar alguna de las anteriores, ¿no? ¿Cuál de las anteriores teníamos, no? Había algunos que... Ahora vamos a acordarnos cómo empieza, luego se me friteó. Pues con un análisis de casos sale en corto. Entonces así hacemos un destruct x. Tenemos 3 casos, ¿no? Primer caso, z es igual a z. Aquí, un inversion h, ya lo debe de resolver. Inversion h. No. ¿Cómo habíamos resuelto? Aquí podemos aplicar ya el que habíamos puesto, ¿no? Contradict h, sí, con un contradict h. Contradict h. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que z es distinto de z, o sea, 0 es distinto de 0, lo cual no es cierto. Si hacemos contradict h, tendremos que mostrar esto y un reflexivity. Ya queda. Vamos acá. Tenemos que u de x es distinto de z. Y aquí ya tendríamos esto, ¿no? Nuestro análisis de casos, x tomó la forma u de x, donde en cierta forma el primer x es... estamos reutilizando el nombre, pero creo que sí se entiende. Aquí originalmente había una x, ¿no? Pero ahora nuestra x tomó la forma de u de x con alguien. Y nuestra hipótesis es que esa u de x es distinta de 0. Entonces aquí, quien va a existir, pues va a ser exactamente... sí, no habíamos hecho ya algo muy parecido. Estoy casi seguro que hicimos algo muy parecido. No sé exactamente este. A ver, a lo mejor sí es exactamente eso. Apply. Apply. Sí, era exactamente eso. Sí, ya lo habíamos hecho 2 veces. No entiendo por qué eso está 2 veces. Pero no importa. Ya quedó este. Ahora, la función sucesor. Vamos a pelearnos un poquito con cómo debe estar definida la función sucesor. Entonces, tenemos esto aquí. Tenemos que nuestros naturales se ven de la forma... Bueno, hasta ahorita no hay dudas. ¿Vamos bien? Va que va. Entonces tenemos que nuestros naturales son de la forma, son 0, son 2n más 1, o son 2n más 2, ¿no? Entonces queremos definir la función sucesor. La función sucesor nos va a tomar un natural binario y nos va a devolver un natural binario. Entonces, pues sucesor de 0, creo que va a tener que ser 1, ¿no? ¿Y cómo se escribía 1? Pues 1 lo escribíamos como u de z, ¿no? Que esto es equivalente a 2 veces z más 1, que esto es equivalente a 2 veces 0 más 1, que esto es justamente 1, ¿no? Entonces, el 1 es exactamente u de z, ¿no? Entonces, el sucesor de u de z, pues lo vamos a escribir como... El sucesor de z lo vamos a escribir como u de z. Ahora, el sucesor de u de alguien, ¿cómo debe de comportarse? El sucesor de u de alguien, esto pues por definición va a ser el sucesor de 2a más 1. El sucesor de alguien, de lo que sea aquí, es básicamente 2a más 1 más 1. Y pues aquí podemos poner estos aquí, y esto se vuelve 2a más 2. Aquí tiene que dar esto.
A ver, Eliseo. Exactamente, DDA. Ya spoilerearon, ¿no? Entonces esto va a ser DDA, ¿no? Y vamos a hacer ahora sucesor de DDA. Va a ser igual a sucesor de 2A más 2. Esto es lo mismo que 2A más 2 más 1. Y aquí podemos hacer... Aquí podemos factorizar un 2. 2A más 1. Más 1. Y esto es exactamente... esto es exactamente un U. ¿De quién? Un U de A más 1, ¿no? Este A más 1 no es nada más que el sucesor de A, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un U del suc de A. ¿Sí quedó claro? Sí, va que va. Entonces, ¿cómo va a terminar la definición? La definición va a ser suc de z, va a ser u de z, suc de u de a, va a ser de a, y suc de d de a va a ser u de suc de a. Aquí es donde se vuelve recursivo, ¿no? Entonces, la definición de sucesores es básicamente de ese estilo. Exactamente esto. Es un análisis análisis de casos, pattern matching con B. Si es si es Z, entonces va a ser U de Z, si es U, va a ser D de X, y si es D de X, va a ser U de sub de quién sabe qué, ¿no? Y de hecho, incluso aquí, hasta aquí viene. Entonces, así ya podemos definir nuestra... Bueno, esta de la desigualdad de la igualdad, la podemos ignorar, ahorita no es muy importante. Entonces, aquí metemos justamente lo de sucesor, ¿no? Vamos a tratar de probar que el sucesor no es cero. Ahorita estamos haciendo muchas pruebas donde son de desigualdades, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a cosas con desigualdades, es de esperarse que requiramos tácticas correspondientes a desigualdades, como contradicciones, como definición de la negación, todo eso, por eso lo estamos usando un montón, ¿no? Entonces, aquí va a haber un intros. Entonces, aquí podemos hacer, de hecho, un análisis de casos. Destruct X. Entonces, el primer caso, vamos a simplificar. Si simplificamos, tenemos U de Z distinto de Z. Entonces, creo que esa ya la habíamos demostrado por ahí. U de A es distinto de A, que es este de aquí, ¿no? Entonces, podemos aplicar literalmente este. Entonces, un apply, este de aquí, y ya resuelve esta meta, ¿no? Tenemos esto, simplificamos, y se vuelve D de Z distinto de Z. Este también ya lo teníamos como un teoremita, ¿no? ¿Dónde está? D de A es distinto de A, y lo tenemos al revés, pero sí me lo capisqué. Vamos a ver si Cox se rifa. Ah, no está haciendo el match. Lamentablemente, la simetría de la desigualdad la tiene guardada como un teoremita, entonces hay que aplicarlo. Pero no me acuerdo cómo era. Pues voy a buscarlo. Search. Vamos a ponerle... Nos acordamos cómo hacer búsquedas con ciertos patrones, ¿no? Si poníamos... si ponemos variables, ya antes de cada variable le ponemos un signo de interrogación, entonces esa variable la toma como no usa la variable literal, sino lo usa solo como una variable libre, por así decirlo. Entonces permite que su pattern matching haga match con otras variables, aunque se llamen distintas, mientras tengan la misma forma, ¿no? Entonces, estoy casi seguro que esto se debería escribir así. Si X es distinto de Y, entonces Y debe de ser distinto de X. Y ya nos está cuando busca esta cosa, busca cosas que hagan match, ¿no? Por ejemplo, aquí, not egg sim.
la simetría de la, no de la desigualdad. Entonces aquí está escrita, ¿no? Si X es distinto de Y. De hecho, si aquí yo lo hubiera puesto con A y aquí también con A, me sigue haciendo match porque justamente el ponerle estos signos de interrogación nos ayuda a que funcionen, ¿no? Y de hecho, si se los quito, ahí sí ya me ladra. Ya no me lo va a encontrar. Entonces sí es importante tenerlos. Y con esto podemos buscar patrones con ciertos teoremas, ¿no? Si sabemos cómo están escritos. Entonces ya con esto sabemos que ya sabemos el nombre de este teorema. Es un teorema ya de lógica, literalmente. Es polimórfico, ¿no? Porque no le interesa el tipo. Entonces este es bastante bueno, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un apply, esta cosa. Y lo invierte, ¿no? Ya con este lo invierte. Y ya tiene la forma de nuestro teorema previamente demostrado. Entonces lo demostramos así. Y muy bien. Aquí vamos a hacer un simplify. Y vamos a, aquí U de alguien es distinto de 0, ¿no? Esto también lo teníamos por ahí guardado. U de alguien es distinto de 0. Aquí lo tenemos escrito al revés, ¿no? Aquí está con Z y con U, y aquí está con U y con Z. Por eso tenemos que darle la vuelta, para que no haya mayor problema. Entonces, aquí vamos a hacer eventualmente un apply a esta cosa. Y aquí vamos a hacer no, este no. Este. Y ya quedó. Está relativamente sencillo, creo yo. QED. Muy bien. Vamos a hacer otro. Hacemos un intros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que D de A es igual al sucesor de esta cosa, ¿no? Entonces, este probablemente salga muy sencillo, porque literalmente solo es simplificar cosas, ¿no? Entonces, si simplificamos, esto ya nos lo va a convertir. Pero luego es bueno tenerlos también como teoremas, ¿no? Para no tener que estar... Este teorema es prescindible, porque viene implícito aquí. Pero a veces nos conviene tenerlo escrito para cuando tenemos cierto tipo de expresiones podamos hacer sustituciones, ¿no? Entonces, esto va a salir con literalmente un reflexivity. Por escribir rápido los escribo mal. Si se dan cuenta por qué reflexivity, el reflexivity lo único que va a hacer es simplificar el sucesor de alguien. Y la función sucesor, ¿qué va a hacer? Si el sucesor, tenemos aquí algo que es de la forma U de A, como aquí, entonces va a devolver D de A. Entonces, el reflexivity implícitamente simplifica esto y lo va a convertir en D de A, y ya vamos a tener D de A igual a D de A. Entonces ya queda. Y ya queda esto. Nos vamos ahora a probar uno más pro. El sucesor, si que D del sucesor es igual al sucesor del sucesor de D de A. Vamos a ver qué pasa con esto. Ahí. Entonces, si mal no me acuerdo, creo que esa salió por inducción. Vamos a checarlo. Ah, no, también salió por simplificación. Intros. Como pueden ver, muchos de hecho están bastante sencillos. Ya los feos los vamos a encontrar más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si simplifico? Ah, pues ya quedó. Reflexivity. Y ya quedó. Entonces, a lo mejor este también. Yo ni siquiera hay veces que ni siquiera leo tal cual el teorema, sino solo le intento. Y esas son de las ventajas que tiene Koch, que a veces podemos, en muchos sentidos, apagar el cerebro y, y empezar a automatizar las cosas en nuestra cabeza. Entonces, algo que no podíamos hacer cuando nos ponían ejercicios chiquitos en superior o algo así, aquí ya lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, a ver qué pasa si hago simplify. Bien, sale igual. Entonces, por esto es que funcionan, que son bastante cómodos los asistentes de pruebas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Vamos a intentar ahora hacer este, ¿no? 0 es igual a, nunca va a ser el sucesor de alguien, ¿no? Entonces, a ver, un intros, y este sí sale por inducción. Induction. Vamos a tener 3 casos. Entonces, aquí podemos hacer un simplify.
Hacemos un simplify. U es distinto de U de Z. De U de Z, sí. Entonces, ya lo teníamos por aquí escrito, ¿no? Z es distinto de U de alguien, ¿no? Entonces, aplicamos este. Apply, este de aquí. Luego, este de aquí, ¿no? Aquí ya tenemos una nueva hipótesis de inducción. Y aquí podemos hacer un simplify. A ver qué pasa con un simplify. Tenemos esto. A ver qué pasa con un inversion. H. H y A. Inductive hipótesis con A. ¿Qué pasa si hacemos esto? Entonces, como que no está rifando mucho. Ah, no, pero 0 nunca va a ser nunca va a ser el D de alguien, ¿no? Eso también ya estaba por ahí escrito. Entonces, ¿dónde estaba ese? 0 nunca va a ser D de alguien. Entonces, por apagar demasiado el cerebro, me puse a hacer esto, ¿no? Entonces, aquí de nuevo va a ser un simplify. Y ahora sí, un apply. Y ya queda, ¿no? Ya tenemos 2 de las metas, ya salió. Entonces aquí vamos a hacer un simplify. Y esto va a ser U de alguien. Entonces podemos volver a aplicar. De hecho, creo que ni siquiera hacía falta, nunca utilicé la hipótesis inductiva. Entonces esto ni siquiera es induction, esto es un destruct. Todas las otras metas salieron igualitas. Aquí la única diferencia es que ya no voy a tener una hipótesis, pero no me importa, porque aquí puedo volver a aplicar esta cosa de aquí. Y ya queda. Nótense que si no hubiéramos demostrado estas de aquí, aquí hubiéramos tenido que meter más pruebas más largas, ¿no? Estas salen cortitas porque teníamos ya cosas demostradas anteriormente. Ya tenemos esto de aquí. Vamos ahora a mostrar este de aquí. Para todo A existe B, tal que el sucesor de A es igual a esta cosa, o el sucesor de esto es igual a esta otra cosa, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un intro, bueno, un intros, y nos mete A, ¿no? Y hacemos una inducción sobre A. Nos salen 3 casos. Vamos al primer caso. Pues, ¿qué nos dice? Que el sucesor de alguien siempre va a ser U de alguien o va a ser D de alguien. Es lo único que nos está diciendo, ¿no? Entonces, aquí, estamos en el caso en el que A es 0, ¿no? Entonces, el sucesor de 0, si simplificamos todo, nos va a convertir en un U de 0, ¿no? Por definición. Y ve cómo se convierte esto en un U de 0, de Z. Entonces, ¿quién es el B que va a existir? Pues va a ser Z, ¿no? Y se va a cumplir justamente esta rama, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer un exist, aquí es como les damos el testigo, exist Z, y hace la sustitución, ¿no? Todas las ocurrencias ligadas de B las cambia por una Z, ¿no? Igual acá, ¿no? Y ya este es el lado de la disyunción que vamos a demostrar. Entonces aquí aplicaríamos un left y mostramos esto de aquí, reflexivity. Y ya queda. Nos vamos al que sigue. Entonces aquí ya tenemos una hipótesis de inducción. Ah, esto es interesante. Nuestra hipótesis de inducción es también un existe. Lo que significa, ¿qué pasa cuando nuestra hipótesis es que existe alguien que quién sabe qué? Podemos bautizar a ese alguien que existe, ¿no? Entonces, aquí, si aplicamos un destruct, que estas son de esas tácticas que tienen muchas funcionalidades, destruct y HA. Como eso no existe, al aplicar destruct, nos va a engendrar un testigo que le está llamando X. Aquí le hubiera puesto, creo que with no sé, as. ¿Cómo le hacía para hacer eso? Había una manera de elegir explícitamente el nombre del testigo. Pero no importa. Y de hecho, si quisiéramos preservar esta afirmación, vamos a hacer destruct esta cosa as h. No. Es que como eso no existe, sí nos va a ladrar. Pero no importa, ya con esto nos está aventando el testigo. ¿Quién es el testigo? Esta X.
Tenemos una X que cumple esto. Entonces queremos ver esto de acá. Vamos a simplificar para ver qué tanto puede avanzar el sucesor. Entonces, esto lo va a convertir en un DDA y esto lo va a convertir igual en un DDA, ¿no? Entonces, si simplificamos, vamos a tener un DDA. Entonces, aquí algo chistoso es que queremos mostrar esto de aquí, que existe un B que haga esto. Entonces, estamos en el caso de que tenemos un DDA. Entonces, el que va a existir, pues va a ser claramente A, ¿no? A, si donde hay B ponemos A, ya se nos resuelve todo esto. Entonces, si ponemos A, y aquí vamos a hacer un write, porque queremos esta rama, y ya se nos va a resolver esto de ahí, y un reflexivity. Y ya queda. Y ahora nos vamos a este de acá. Aquí es donde a lo mejor sí vamos a necesitar la hipótesis inductiva. ¿Por qué? Porque cómo funcionaba el sucesor con D de alguien, se convertía en U del sucesor de alguien, ¿no? Entonces aquí es donde nos va a ser muy útil este de aquí, ¿no? Entonces a lo mejor el destruct aquí nos lo pudimos haber omitido. Lo voy a pasar para acá. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Simplificamos, aquí ni siquiera usamos la hipótesis inductiva, todo salió bonito y sencillo. Entonces, aquí, vamos a destruir la hipótesis. Tenemos ahora nuestro testigo de la hipótesis. Nótese que nuestra hipótesis ahora es una disyunción, lo que significa que si nuestra hipótesis es una inducción, vamos a tener que hacer un análisis de casos, ¿no? Cuando el caso izquierdo es verdadero y cuando el caso derecho es verdadero. Y eso también se va a poder alcanzar haciendo un destruct. Si vuelvo a hacer un destruct H, se me va a partir mis metas en dos. Una donde tenga como hipótesis el lado izquierdo de la disyunción y otra donde tenga como hipótesis el lado derecho. Si aquí hubiera tenido una conjunción y hago destruct, se me hacen dos hipótesis distintas. Ajá. Todo funciona bastante bonito con la desestructuración. Entonces, aquí pues vamos a simplificar antes que nada. Y aquí lo que queremos es sustituir esto de aquí, el soc de A. Vamos a ver cómo lo podemos sustituir adecuadamente. Aquí el lado que vamos a poder demostrar va a depender forzosamente de este lado de aquí. Entonces vamos a hacer esto y creo que ya con esta prueba terminamos, ¿va? Entonces, destruct H. Cuando hago un destruct H, como les dije, se nos hacen dos submetas. Una donde tenemos esta hipótesis y en la otra vamos a tener la otra hipótesis. Esta de acá. Ajá. Entonces, aquí tenemos esta de aquí. Vamos a hacer un bullet más pequeño, ¿no? Entonces, tenemos esta hipótesis de aquí. Sub de A es igual a U de X. Entonces, aquí podemos hacer sencillamente un rewrite. Y aquí es donde ya estamos usando literalmente la hipótesis inductiva, rewrite H. Y vamos a tener U de X. Entonces, ¿quién es quien tenemos que mostrar? Ahora que lo pienso, creo que ni siquiera hace falta la hipótesis inductiva. Sí, porque aquí podemos a lo mejor decir que el elemento que existe es sub de A. Voy a ver si eso sale. Pero creo que como didácticamente sí sirvió saber que cuando tenemos una disyunción en nuestras hipótesis, con el destruct se parte esa disyunción. Y cuando tenemos existe en nuestras hipótesis también. En una de esas, no hace falta hacer esto. Podemos hacer un sencillo podemos hacer un simplify. Y aquí tenemos U de alguien igual a este U de alguien. Entonces, si pongo a B como esta cosa completamente, pues ya se va a poder resolver de este lado. Entonces, si aquí pongo un exist suc bn de A, que es el testigo que voy a proponer, entonces tengo que mostrar esto con sucdn. Mira, también salía con destruct. Aquí pongo un left y aquí pongo un reflexivity y ya queda. Sí, y ni siquiera tuve que usar toda esta cosa. De hecho, aquí pude haber hecho un destruct. Con análisis de caso salía. Bueno, creo que al menos para recordar cómo funcionan esas tácticas fue útil. Entonces, ¿hay dudas?
Entonces, a lo mejor quería ver unas cuantas de predecesores, esas creo que no nos van a importar tanto. Y algunas de las de funciones de transformación, pero esas luego las vamos a ir viendo. Y también, luego también quería definir la función plus. Vayan pensando cómo definir la función de suma. No está tan compleja. Entonces, háganse bolas tantito con cómo, y a ver si la próxima ayudantía trabajamos un poquito de eso y trabajamos ya un poco más de orden. Voy a tratar de ya elegir unos cuantos más interesantes e irlos resolviendo. Pero creo que por lo menos para tener un manejo adecuado de los S y de los Ds, de los Ds y de los Us y de las Zs, creo que sí ayudó. ¿Vamos bien? Va. Entonces, aquí le vamos a dejar.